Bueno, muy bien, seguimos después de esta conversación muy interesante con el diputado Felipe Schipani respecto a esto que para mí ya es una guerra ideológica encubierta en una especie de puesta en escena de una campaña electoral por un referéndum sobre una ley que el gobierno trajo como instrumento principal para cambiar un montón de aspectos que estaban muy mal en el país y que tanto la ciudadanía reclamaba, aspectos que son sustanciales al Estado, que son cometidos del Estado: la seguridad pública, funcionamiento de la policía, atribuciones policiales, la violencia incremental que tenemos en el país, exponencial, el crimen organizado a través del narcotráfico. Y bueno, y ni que hablar del tema educativo, ¿no? Un desastre: 60% de los estudiantes no terminan los ciclos de secundaria, y después de ese resto tampoco terminan todos, de ese 40%, y además con, bueno, pésimos resultados en cuanto a la comprensión lectora. Los estudiantes que terminan el ciclo básico liceal, digamos esos primeros 4 años, no tienen comprensión lectora. ¿Qué quiere decir? Que no pueden leer un texto relativamente complejo, bueno, menos escribirlo. Y en materia de disciplinas matemáticas, menos, no pueden resolver una complejidad, un problema matemático. ¿Y qué puede hacer un país con esa población tan deteriorada? Bueno, todo ese deterioro social, que acá lo venimos diciendo siempre, bueno, generó esa expectativa de un nuevo gobierno, y generó que este gobierno viniera con una ley que amplía derechos, que mejora el funcionamiento del Estado, que ahora le da a la administración pública transparencia, y sobre todo le da esa responsabilidad que tiene que tener un Estado republicano moderno, que es la responsabilidad fiscal del manejo de los dineros públicos. Esa rendición de cuentas obligatoria año a año, pero que además plantea la obligatoriedad de no escaparse del presupuesto preestablecido, un presupuesto ordenado. Por supuesto, surgen contingencias, imprevistos. La vida política, la vida económica es dinámica. La política y la diplomacia son, por excelencia, la vía de los acuerdos, de los convenios, de las tratativas, de las estrategias, desde la verbalización y desde el instrumento legal. Y después, dicen expertos, está la guerra, que es una extensión de la política, pero cuando ya no hay diálogo, cuando ya no se puede converger, cuando no se puede llegar a puntos de encuentro. Si no hay un punto de partida, es decir, ese axioma que sea el mismo, en este caso la democracia es el mejor de los sistemas, por lo tanto defendámoslo como sistema, la democracia deliberativa, la democracia representativa, la alternancia en el poder de los partidos, y a su vez eso llevaría a que todos los componentes del sistema político de nuestro país se vieran en la necesidad de establecer por lo menos 5, 6, 7 puntos que se conviertan en políticas de Estado, como han hecho los grandes países. Es decir, donde ahí no hay imprevisto, donde ahí no hay sorpresas. Gane quien gane, el país va a ir por este rumbo. En materia económica, en materia fiscal, en materia financiera, en materia educativa, en materia del tratamiento de la seguridad pública, y en otros aspectos, en materia de comercio exterior, por ejemplo. Bueno, tiene que tener en materia energética, política energética, la infraestructura productiva del país, todo tiene que ser ya materia de política de Estado, más allá de banderías políticas. Bueno, nada de eso hoy está, digamos, en la voluntad de una parte del sistema político uruguayo, porque quiere ir por otro lado, parte de otro axioma, que es el populismo socialista del siglo XXI. Por eso hablo de una guerra. Es una guerra encubierta, y sí, porque tiene la fachada de un comportamiento democrático. La historia lo demuestra. Los partidos comunistas siempre usufructuaron el sistema republicano democrático, se integran a él, juegan su mismo juego, aceptan las reglas de juego, pero para desmontarlo, para destruirlo, no para construir sobre esa base, porque el marxismo-leninismo cree en otra cosa, cree en la lucha de clase, cree en el gobierno de la clase proletaria, cree que los burgueses son malos, que los empresarios son malos y que someten a la pobreza o al empobrecimiento de la clase de los trabajadores, que son los que dependen de su salario. Ese discurso es el que está detrás de todo esto.
Y claro que no se lo dice. Por lo tanto, hay hipocresía también. Esa hipocresía lleva a una sistemática práctica de encono para con el gobierno, de mentiras, de buscar que una población que está adoctrinada en esa ideología supuestamente liberadora, emancipadora de la condición de clase trabajadora, asalariada, bueno, le va diciendo, le va argumentando, sin razón alguna. Y en este caso, claro, era el blanco a disparar. La ley de urgente consideración. ¿Lo habrán pensado del momento que ganó el gobierno? Eso no te quepa duda. Esto está premeditado como premeditó la invasión a Ucrania a Putin, con 3 o 4 generales prácticamente a puertas cerradas, y se dicen expertos, analistas, incluso espías de distintos países del mundo occidental, que China también sabía que se iba a dar esa invasión y le pidió por favor que no entorpeciera a los Juegos Olímpicos, los Juegos de Beijing, y se hizo después la invasión. Pero volviendo a nuestro país, quiero escuchar lo que dice la ministra de Economía, Damián, si está por ahí, respecto a los argumentos falaces, de los cuales se hizo eco incluso el ex ministro de Economía, Danilo Astori, por ejemplo, lo que dice Vergara. Vamos a escuchar lo que dice la ministra para entender que esto realmente es una guerra argumental contra este gobierno para desestabilizar este proceso de cambios que trajo esta propia ley de urgente consideración. Arbeliche, bueno, algunas declaraciones del contador Danilo Astori, ¿qué reflexión le merece? Sí, yo siempre he trabajado pensando en lo que era lo mejor para mi país. He trabajado en gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, con lo cual el ministro Astori sabe cómo trabajo. He siempre actuado con mucha dedicación, seriedad y responsabilidad. Y con esa misma responsabilidad es que continúo actuando. Sí creo que irresponsable es haberle negado a los uruguayos la situación fiscal que teníamos y tener hoy un déficit fiscal de 4% del producto. Irresponsable es haber dicho que no había más impuestos, que no se iban a subir los impuestos y haber tenido un ajuste fiscal a través de tarifas públicas y luego a través de impuestos directamente. Irresponsable es haber desaprovechado la situación beneficiosa que tuvo el país con un entorno internacional espectacular y no haber sentado las bases de crecimiento, y hoy lo que vemos son pérdidas de puestos de trabajo, en donde los más castigados son los sectores más jóvenes y las mujeres. A eso... Bueno, ahí está claro, ¿no? Ahí está claro. Es evidente que, que la mentira está muy clara. Después escuchás a Vergara, escuchás a Astori, pero sobre todo a Vergara, que te dicen que este gobierno está empobreciendo a la gente, que nunca se ha dado una inflación, por ejemplo, en los combustibles como se está dando ahora, y parece mentira, ¿no? Porque parece que viviera en una especie de encerrado en un laboratorio, sin ver televisión, sin ver los informativos. Hay un proceso inflacionario tremendo a raíz ahora de esta invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania, Rusia son los mayores exportadores de oleaginosos, de trigo, también de minerales y también, en el caso de Rusia, de petróleo y gas. Y hoy todos esos commodities se dispararon a precios récord, realmente a nivel histórico, y eso está generando un proceso inflacionario en el mundo. Pero ese proceso inflacionario ya venía arrastrándose desde la pandemia durante 2 años. Pero además, este gobierno toma un país que, como bien decía la ministra, en épocas espectaculares de un gran apogeo económico, donde no había pandemia, donde no había invasión de Rusia a Ucrania, donde no estábamos con la amenaza hasta inclusive velada o más explícita o menos explícita, hasta de una amenaza de tercera guerra mundial y hasta con la posibilidad de una guerra nuclear. Bueno, en ese momento, Uruguay no aprovechó nada bajo los gobiernos del Frente Amplio. No ocurrió una idea original que hoy nos arrojara la consecuencia positiva de tener un país mejor estructurado, con una infraestructura adecuada, con una infraestructura moderna, con mayor productividad. Todo lo contrario. Es un país que desmanteló sus empresas privadas, una migración del campo a la ciudad como no ocurrió en épocas anteriores. En los gobiernos de Jorge Valle, 5 personas por día se iban del campo a la ciudad. En los gobiernos del Frente Amplio,
En el último gobierno ya de Vázquez, 35 personas por día migran del campo a la ciudad. Cerraron cantidad de empresas medianas. Bueno, se llegó al 10,1% de desempleo, 5,1% de déficit fiscal y una deuda externa gigantesca de un 76% del PIB. Y pretendían que este gobierno en pandemia pidiera más deuda para una renta básica universal y que encuarentara prácticamente a la población. Un disparate. Y hoy escuchás hablar a Pereira de un gobierno que no ha tenido plan de contingencia económica, que no da pie en bola, que no acierta en una. Pero como acá vivimos en un país que no tiene la posibilidad de la repregunta, tenemos un periodismo que parece que es enemigo de la repregunta, que solo dejan hablar, bueno, cualquiera va y dice lo que quiere. Y todos nos tenemos que quedar con el relato que nos dio, con el supuesto análisis de realidad que nos dio, pero no hay fundamentación alguna. Yo en ese momento le hubiera preguntado a Pereira, explíqueme qué es para usted un plan de contingencia económica. ¿A qué se refiere con ese concepto? Técnicamente, ¿qué es lo que quiere decir con contingencia económica? Porque en economía se sabe que hay una planificación económica según una situación determinada. Si el país está en posición de crecer, bueno, para el crecimiento del país. Ahora este gobierno está buscando inversiones, ya va encontrando unas cuantas, quiere más mercados, libera a determinados sectores de la economía para que funcionen mejor, sobre todo los pequeños. Hizo un plan de contención social en la pandemia y a su vez, bueno, plantea estímulos a las inversiones. Y ese es un plan de desarrollo económico. Pero la economía se sabe que tiene ciclos de prosperidad, de desarrollo, hasta incluso de apogeo, pero tiene ciclos de decadencia. Los ciclos en los cuales se puede desatar una recesión económica por distintos motivos. Te repito, es dinámica la economía y la política, y van de la mano, van muy de la mano, sino del brazo directamente. Son dinámicas. Y ese plan tiene que ver con la contemplación de ciclos económicos negativos, es decir, una economía anticíclica, haber pensado, bueno, en determinados ahorros, en no haber endeudado tanto el país, en haber invertido en infraestructura para que hoy no tuviéramos todas estas dificultades que el país tiene en pandemia y ahora en esta economía ya de guerra a nivel mundial. Yo no sé a qué se refiere con plan de contingencia ante un gobierno que agarra un país deficitario porque el Frente Amplio no tuvo ningún plan de contingencia, porque pidió deuda inclusive para los gastos corrientes del Estado. Fíjense ustedes, no se pidió deuda, no contrajo deuda a nuestro país para mejorar en infraestructura, para tener la posibilidad de focos de desarrollo, de pueblos de desarrollo industrial o técnico universitario, sino que para bancar los sueldos de los empleados públicos y para los planes de subsidio. Y esquilmó, ¿no? Ahorcó a las clases medias con la sobretasa impositiva que nos puso a todos en un proceso inflacionario tremendo, con los ajustes de tarifas que venían cada 3 meses más o menos. Yo lo recuerdo en los pagos al BPS, a FONASA, los ajustes cada 3 meses. Todos lo saben lo que me están escuchando. Esos ajustes de Cayetano, para hablarlo bien en criollo. Esos ajustes impositivos de la contribución inmobiliaria de la que nadie habla, lo voy a conversar mañana con el diputado Gianoli. Te vienen de calladito así, cuando cae el papelito de la contribución inmobiliaria de la ciudad soviética de Montevideo y nadie dice nada. Y las multas gigantescas de cifras astronómicas, por ejemplo. Esos son los que hablan de que este gobierno improvisa y no tiene plan de contingencia. Y que se preocupan por los pobres, por Doña María, porque ahora el maple de huevo está a 330, 360 pesos. ¿Qué tiene que ver el maple de huevo que suba en un proceso inflacionario, en un contexto mundial muy complejo, con la LUC? Lo cierto es que la guerra se plantea en todos los ámbitos de la acción humana, en el trabajo, en la familia, en la profesión,
en la cultura, en la economía, en la actividad política, en los campos de batalla, cuando los ejércitos se enfrentan. Y claro, voy primero a un ejemplo para entender que hoy por hoy en nuestro país no estamos ante un diferendo electoral ni ante el simple ejercicio democrático de un acto eleccionario por un referéndum. Hoy en nuestro país hay una guerra por el poder político que, por supuesto, quiere el Estado, quiere gobernar al Estado. Es descarado el conjunto de actos políticos que la oposición a este gobierno viene desarrollando en pos de ese propósito, volver al gobierno del país. Pero no es tan sencillo porque no solo es que quiere volver el Frente Amplio, sino ahora el PIT-CNT-FA, fuerza política de izquierda organizada y enraizada en la más pura y ortodoxa ideología marxista-leninista sustentada en el Grupo de Puebla para todo nuestro continente. No solo es la vuelta del Frente Amplio al poder político del país, sino que son nuevas generaciones políticas con nuevos votantes que no han disfrutado de las mieles del gran poder político del Estado uruguayo, el gobierno. Todo esto es muy triste y por otra parte es desalentador cuando se ve este tipo de conducta política. Es desalentador, porque no es democrático, porque cuando uno ve este tipo de actitudes proselitistas, demagógicas, agresivas para con el gobierno de turno, solo puede concluir que la meta es conseguir el debilitamiento de este gobierno mediante paros sistemáticos, por ejemplo, paros muy estratégicos de parte de la organización sindical del país, actos, inclusive multitudinarios, una retórica de la mentira respecto a una ley que el gobierno trajo desde la campaña electoral y que legisló con amplia discusión parlamentaria y difusión pública. 52% de la ley votada por unanimidad y el resto por una amplia mayoría. Ley que ya se aplica desde hace 20 meses. Campaña de referéndum contra la LUC que tiene a este gobierno hoy abocado a la tarea de una campaña en defensa de su principal acto de gobierno porque está cuestionado por unas 672.000 firmas más o menos que pusieron en curso a este referéndum para derogar 135 artículos o ratificarlos. Es realmente una acción política desleal. Ir contra un instrumento que la mayoría de nuestro pueblo votó es realmente desleal. Hay declaraciones lamentables en cuanto al tenor o el espesor de ideas políticas serias en cuanto a críticas que uno esperaría respecto a este gobierno. Fernando Pereira diciendo que el gobierno no tuvo planes de contingencia. Bueno, es lo mismo que decir, este médico es el médico de las excusas. No puede curar a este paciente porque venía con un cuadro clínico muy complicado. Después porque sobrevino una enfermedad grave. Y luego porque esa enfermedad grave recrudeció. Es realmente para idiotas lo que se está hablando. La enfermedad del Uruguay, déficit fiscal, inflación, deuda externa, una superburocracia. De todas maneras, a pesar del huracán de cola que tuvo el país en aquel entonces, una tasa de desempleo del 10,1%, desmantelamiento del sistema productivo en el sector privado, migración muy grande del campo a la ciudad y migración también, emigración, muchos uruguayos que se fueron ante este fenómeno crónico y terrible de una economía en recesión, sin aperturas a nuevos mercados internacionales, porque no se le permitió en su momento al presidente Tabaré Vázquez que fuera por un TLC, por ejemplo, con los Estados Unidos. Esa gente es la que habla de liberar al país, de mejorarlo, de votar por el sí, de que la educación sea libre, ¿cuál? La educación de los sindicatos en la misma, de las asambleas, de la gran burocracia, de la cantidad de horas sindicales ilegales que pidieron, negándole educación, horas y horas de instrucción de educación a nuestros niños y adolescentes. Yo creo que tenemos que pensar seriamente que el Uruguay está en una verdadera guerra ideológica en cuanto a su cultura política. ¿Qué queremos? ¿Un país más republicano y democrático o queremos un país que vuelva por el sendero del socialismo del siglo XXI, según lo dictamina y lo mandata el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo? Esa es la verdad. Esa es la verdadera, digamos, argumentación para entender esta guerra. Hay dos axiomas opuestos, antagónicos, que no van a converger y que van a simular que están viviendo en democracia, pero dentro de ese juego institucional formal de nuestra democracia hay una guerra terrible por el poder del Estado. Pero ¿sabes una cosa? La guerra por lo general es provocada
como lo hizo Rusia con Ucrania. Es unilateral. Y la otra parte tiene que defender su democracia, su paz y su libertad. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chao.